El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 6:28. ¿Cómo le va doña Tamara Hidrobo desde los Países Bajos? Ya nos escribe. Abrazos, Tamara. Qué gusto leerle, qué gusto que nos acompañe, qué gusto que nos salude. Iván Zarango también desde Milán, Italia. Qué barbaridad, usted siempre se conecta, Iván, Dios le pague. Al otro lado del mundo, cruzando el charco, como se dice popularmente. Don Manuel Rivas, qué gusto, ¿cómo le va? Alejandra Sánchez, igualmente, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo le va, Nena Vivanco? Buenos días. Qué gusto. Don Juan Gustavo Guillén igualmente nos saluda desde Riobamba. Doña Miriam Patricia Santillán. Me imagino que hoy será feriado, ¿no, doña Miriam? Si me puede confirmar, hoy será feriado, me refiero al día de descanso, tomando en cuenta que el miércoles fue el bicentenario de emancipación política de Riobamba, de la Tacunga también el miércoles, ayer fue de la tierrita linda, de Ambato, la gran ciudad como le dicen ahora, ¿no? Saludamos a Alausí, gracias Mario Vicente Acurio. Alausí, ese rincón mágico, pueblo mágico, entiendo que Alausí fue declarado por parte del Ministerio de Turismo, es un rincón mágico, yo no había conocido Alausí, tuve la oportunidad el año pasado, más o menos por enero, cuando fui a Cuenca vía terrestre, por primera vez fui vía terrestre a Cuenca desde Quito, pasé por Alausí, ¿no? Qué pueblo tan hermoso, tan mágico ahí enclavado en el Ande ecuatoriano. Así que saludos a la distancia. Doña Cris de Moreno, qué barbaridad, llegó al Ecuador. Llegó al Ecuador, dice ya llegué a la transmisión, pensé que llegó al país. Doña Cris nos escucha desde España. Abrazos a doña Cris. Hable serio. Don Nelson Medina, saludos cordiales desde Ambato. En Ambato, hoy habrá descanso en la ciudad de Ambato. Ayer fue el festejo por el bicentenario. Desde Tonsupa también, don Osvaldo Vintimilla Ledesma nos saluda, allá en la provincia de Esmeraldas. Desde Elche, en España, doña María Valles, gracias. Saludos cordiales. Había un equipo llamado Elche en la primera división del fútbol español, me acuerdo hace años. Don Raúl Intriago nos escribe desde Inglaterra. Abrazos desde Pifo, aquí cerquita nomás, ¿no? Doña Pilar Rojas, qué gusto. Yo no le creo a don Walter Elías, dice desde Aruba, no creo que esté desde Aruba, pero igual le saludo. Bueno, desde Guayaquil, don Eduardo Ortiz, ¿cómo le va? Desde Macas, provincia de Morona, Santiago, don Enrique Carvajal igualmente nos saluda. Desde Manta, querida provincia de Manabí, allá nos escuchan también por radio a través de 88.5 FM Estéreo. Nos saluda don José Miguel Alarcón. Don Byron Moya desde Santo Domingo también nos saluda siempre, gracias por la gentileza de sintonizar este espacio de noticias. Desde Yansatsa nos saludan en la Amazonía ecuatoriana, don Leonardo Zúñiga. Desde Méndez, don José Quintuña, allá en Morona, Santiago. Desde Estocolmo, o sea, me escribe desde Suecia, seguro, don Franklin Herrera, abrazos. Desde Chile, gracias a don Germán García, desde Chile, gracias por la gentileza de escribirnos, Allá, doña María Valles dice que el Elche volvió a subir a Primera División, muchas gracias. Mire usted, yo sí me acuerdo del equipo del Elche hace años. Doña Norma Miño desde New Jersey, saludos al estado Jardín, así se llama el estado de New Jersey en los Estados Unidos, el estado Jardín. Saludos cordiales, saludos Rebeca Paladines desde Guayaquil, desde Machachi, aquí en el Cantón Mejía. Machachi, también ese rincón caracterizado por el movimiento económico, agrícola, ganadero fundamentalmente. Saludos a don Franklin, a Sinvaya que nos escribe. Don Raúl Román desde Toronto, Canadá. Estamos en sección de saludos ahora mismo. Don Ernesto Villacrés desde mi tierra, Ambato, gracias. Andrés García desde Brooklyn, me imagino que es un homónimo del actor, pero le enviamos un abrazo a don Andrés García. Maestro Edgar Roguerón, qué barbaridad, qué gusto. Saludos cordiales al Guitar. Nos saluda el querido amigo. Desde la provincia de Manabí, Celi Macías Vinces. Seremos familiares, Yo soy Vela Vinces de Portoviejo, por si acaso. Ahí están mis raíces maternas en la ciudad de Portoviejo. Las paternas en Ambato. Las maternas en Portoviejo por el lado justamente de mi mamá. Desde Milagro.
¿Cómo están esas piñas allá en Milagro? ¿Ah? Don Mentor Núñez Zamora, desde Machala, Maruja Maldonado. Desde el Puyo, provincia de Pastaza, Cintia Moya. Qué gusto, ¿ah? Muy amable. Gracias, Patricia Hidalgo, que ya vamos a hablar de nuestro comentario. Juan Carlos Mota nos saluda desde Ambato igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Allá, don Walter de Díaz me dice que está en Aruba. Estoy orgullosamente entrenando el equipo nacional de Aruba y poniendo siempre de alto el nombre del Ecuador. Gracias, Walter. Qué gusto. Le envío un abrazo a la distancia. Muy gentil, don Walter. Desde Loja, Priscila Ashlet Tandazo igualmente nos saluda. Desde la Centinela del Sur. Desde Suiza, Janet Montalvo. Gracias. Desde Santo Domingo, Henry Pozo. Y bueno, les saludo a todos. Desde Conocoto, Carolina Villa. Desde Loja igualmente. Desde Puyango, Luis Bustamante nos saluda. Muy amable. Desde New York, Pedro Ambavari. Gracias. Desde Manta. Pame Cantos, a los tiempos que le leo. Pame. Qué barbaridad. Pensé que se olvidó de este espacio. Saludos cordiales, querida Pame. A Milton Murillo también desde Quevedo. Les abrazo a todos, les abrazo a todos. Si les saludo a todos, no alcanzo a comentar. Saludos a la doctora Paula Sánchez. Ella está aquí cerquita, en Cumbayá. En Cumbayork, como lo dicen algunos. Bueno, abrazos a la distancia para todos, ¿ah? Abrazos a la distancia. Gracias, gracias por la sintonía. Bueno, algunos temas para comentar. ¿Qué les parece? Empecemos con, creo yo, va a ser pertinente hablar sobre los temas de la corrupción. A propósito de la nota que di lectura, ¿no? Hay un par de temas que sí me generan y me llaman la atención. Di lectura a una nota que da cuenta que solo en octubre la Fiscalía inició 40 nuevos procesos por corrupción. Quiero complementar ese tema con otro del que poco se habla en estos días. Vamos a esperar a ver si hay noticias. El portal Primicias publica que 4 casos y hasta 39 años de cárcel es la realidad de Daniel Salcedo Bonilla, el joven empresario, como le habían llamado a este señor, que tuvo la suerte que no tuvieron otros, ¿no? Otros, la suerte entre comillas, que no tuvieron otros empresarios o gente que tal vez quería tener la posibilidad de ser proveedor del Estado. El señor Salcedo tuvo esa oportunidad de ser proveedor del Estado, ¿no? Y se enriqueció al punto de que logró comprarse de contado un departamento en $500,000 en la Florida. Dice la nota de Primicias, 2 casos de corrupción asociados al IES y a los hermanos Bucaram Puley y 2 casos a raíz de su intento de escape a Perú. Esa es la lista de procesos que Daniel Salcedo tiene pendientes con la justicia. Desde mayo del 2020 su nombre ha copado varias portadas de medios de comunicación, silenciosamente ganó espacio y poder en la administración de los hospitales del IES en Guayaquil y se hizo de varios contratos con irregularidades. Escuchen esta parte, porque termina siendo muy llamativo, y ese es el kit del asunto, sobre lo cual lamentablemente las autoridades no terminan de explicarnos, no terminan de decirnos, no terminan de generar respuestas contundentes para poder entender cómo el mencionado personaje, como otros, ganaron poder y espacio en la administración pública al punto de lograr acceder a contratos. Luego de 6 meses, la Fiscalía empieza a poner fin a su parte investigativa. Salcedo ya ha sido llamado a juicio por los supuestos delitos de lavado de activos y fraude procesal que se derivaron de su fallida fuga hacia Perú. El próximo 1 de diciembre se definirá si irá a juicio por el presunto delito de peculado por la venta de bolsas de cadáveres. Esto tiene que ver con el hospital de IES Los Ceibos, que es tal vez el proceso más avanzado de los que se abrieron en el contexto de la pandemia. Y a finales de noviembre se cerrará la instrucción fiscal del proceso en el que se investiga la adjudicación irregular de contratos en el IES. Los casos por peculado, fraude procesal, lavado de activos y delincuencia organizada podrían significar para Salcedo una pena acumulada de 39 años de prisión. Esto sí es sancionado con la máxima pena en cada caso. Además, en los procesos de lavado de activos y delincuencia organizada también está siendo investigado su hermano Noé. Él, en cambio, podría recibir una pena total de hasta 23 años de prisión. El COIP, el Código Orgánico Integral Penal, establece que el máximo de acumulación de penas para una persona es de 40 años. Sin embargo, en la misma norma hay una subregla. Esta ordena que la suma de las condenas de una persona no puede ser mayor al doble de la pena más alta. Es decir, tanto Daniel Salcedo Bonilla cuanto su hermano Noé no podrán acumular más de 26 años en una prisión. ¿Cuáles son los casos? Peculado, pena máxima 13 años de cárcel. Tiene que ver con el delito asociado a la compra
irregular de fundas para cadáveres por parte del Hospital dos Eibos del IES. Cada bolsa fue adquirida en $148 cuando el valor en el mercado es de $12. ¡Qué horror! Aquí esta gente esquilmó los recursos del Estado en el contexto de la pandemia sin ningún rubor. Una bolsa que cuesta $12 la vendieron en $148. Una barbaridad. Lavado de activos, pena de 13 años. Tenemos el de fraude procesal, pena máxima 3 años. Ese tiene que ver con que Salcedo pretendió salir del país con nombres falsos, induciendo engaño a las autoridades judiciales. Delincuencia organizada, asociado al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Es el único de los 4 casos que todavía está en investigación. Ya vamos a hablar del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que uno no pierde la capacidad de asombro, de verdad. En este, al igual que en el de lavado de activos, están vinculados Daniel y Noé Salcedo. Además, en este proceso, que tiene 17 implicados, están vinculados los hermanos Abdalá, Jacobo y Michelle Bucarán y la esposa de Dalo, Gabriela Pazmiño. También fue vinculado recientemente el expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, quien tiene arresto domiciliario, caso que empezó por una presunta asociación ilícita y se reformuló hacia delincuencia organizada. Investiga la supuesta adjudicación irregular de contratos mediante convenios de pago a través de los hospitales del IES. Claro, vuelvo a la típica pregunta, ¿no? ¿Quién le dio el poder a este señor? ¿Quién le dio el poder? Gracias, contertulio. Le envío un saludo. Me dice, lo de las bolsas para cadáveres es un tema más amplio. $12 cuestan las bolsas comunes. Con antifluidos, que son las que exigía el Comité de Operaciones de Emergencia COE y la Organización Mundial de la Salud para el caso de COVID, cuestan hasta $60. Pero claro, no llegan a $148. Ya, dejemos los $12. Si es que se requerían bolsas con estas características, antifluidos y todo lo demás por la naturaleza propia de la emergencia, costaban hasta $60 y terminaron vendiéndolas más del doble, $148. Una vergüenza. Una vergüenza. Sobre el tema del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, como digo, al menos yo, no pierdo la capacidad de asombro, querida audiencia. Y yo les pido a ustedes que no pierdan la capacidad de asombro y que no normalicemos la corrupción. Y que exijamos que las autoridades no solamente respondan sobre aquellos casos que mediatizan, aquellos casos sobre los cuales hay algún interés político adicional, sino que trabajen bajo el mismo ritmo y con las mismas energías en el resto de casos. No normalicemos, como sociedad no normalicemos la corrupción. No perdamos la capacidad de asombro. Y como quienes hablan no pierden la capacidad de asombro, estoy espeluznado porque resulta que en este país donde los recursos son escasos, en este país donde la emergencia sanitaria no ha pasado, en este país que enfrentó en la parte más compleja de la emergencia carencias en cuanto a insumos médicos, en cuanto a alcohol antiséptico, gel antibacterial, que hubo que comprarlos justamente ante esa escasez, en algunos casos con precios más elevados. En este país, con esas dificultades, resulta que en las últimas horas se ha develado que más de 2,000 equipos médicos están abandonados en una bodega externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Termina siendo, de verdad, a mí me da una pena terrible, como una casa de salud tan emblemática como el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado al sur de Guayaquil y que pertenece al IES, se ha convertido en un nido de corrupción. Yo creo que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, creo que están Alibaba y los 40 ladrones, de verdad, una cosa de locos. Yo me acuerdo que cuando el economista Víctor Hugo Villacrés Endara era presidente del Consejo Directivo del IES, durante su administración se encontraron unos túneles en ese hospital donde aparentemente escondían los insumos, escondían las medicinas, justamente porque era parte de un esquema de corrupción que está claro que no ha logrado ser desbaratado. En esa casa de salud en particular. ¿Qué publicó el portal web de Coavisa sobre este tema? Pónganle atención a esta nota. Yo insisto,
yo les pido, les sugiero, les planteo, no pierdan la capacidad de asombro. No la pierdan. No la pierdan. Ni normalicemos este tipo de situaciones. Se denomina bodega de activos en tránsito y se ubica al frente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Aquí encontramos cientos de camillas, sillas de ruedas, equipos de rehabilitación física que según los directivos del hospital han cumplido su vida útil. Sin embargo, durante un recorrido hallamos, dice la nota de Coavisa, equipos para exámenes laparoscópicos guardados en cartones y sin utilizar desde hace más de 8 años. Les repito, agárrense. Equipos para exámenes laparoscópicos guardados en cartones y sin utilizar desde hace más de 8 años. Pero no fueron los únicos recursos que estaban en este lugar sin aprovecharse y acumulando polvo. También insumos caducados para el control de la presión arterial. Sin embargo, lo que más le ha llamado la atención a este medio de comunicación fueron 42,000 botellas de alcohol que estaban guardadas en cajas y que expiraron en 2018. 42,000 botellas de alcohol. Expiraron hace 2 años. El gerente del hospital, César Torres, explicó que por estas irregularidades hay contratos que están siendo investigados por la justicia. Hay cosas que tienen 8 años y hasta más que se me hace imposible conocer que existían, agregó el funcionario. Hay un área extensa destinada a almacenar equipos de diálisis, ecógrafos, monitores cardíacos y equipos de diálisis ya lo dijimos. Incluso mobiliario que ya no es útil para esta casa de salud. Actualmente la Fiscalía investiga en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo los contratos irregulares que favorecieron la caducidad de insumos y fármacos en perjuicio de los afiliados. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de leer? ¿Se dan cuenta? A mí me resulta espeluznante. Porque nos dicen que el IES está en una precaria situación económica, que hay dificultades, que tienen que hacer malabares para poder cumplir con el pago de las pensiones a los jubilados, etcétera. Y resulta que los recursos de la seguridad social, en este caso del área de salud, que tienen que servir para la compra de insumos, adquieren los insumos y no los utilizan. Si no los iban a utilizar, ¿para qué los adquirieron? O sea, es la primera pregunta. Si resulta que tienen equipos para la laparoscopía, equipos para laparoscopía, para exámenes laparoscópicos, guardados en cartones y sin utilizar desde hace 8 años. ¿Quién los adquirió y para qué los adquirió? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quiénes son los beneficiarios de esos contratos? Y claro, acá don Ricardo Briceño nos dice, mientras en otros hospitales se reciclan insumos médicos, en el Teodoro Maldonado se desperdician. Insensibles, inútiles, corruptos. Perdóneme, pero no encuentro otros calificativos. A esta gente que en su momento resulta que viabilizó la adquisición de insumos médicos, seguramente habrá que ver si hubo no sobreprecio, habrá que investigar. Termina siendo terrible, ¿no? Supuestamente hay dificultades económicas, supuestamente no hay insumos y resulta que tienen insumos embodegados y que han dejado caducar. Una vergüenza, una vergüenza. No normalicemos este tipo de cosas, amable audiencia, de verdad. No normalicemos este tipo de cosas. Por acá don Byron Almeida me escribe, ¿cómo le va don Byron a los tiempos? Me dice, le comento que en el 2016 mi padre estuvo internado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Las condiciones son terribles. Recuerda usted que habían tenido un sótano lleno de aguas negras, claro. Y tenían ahí unos túneles donde aparentemente escondían o servía para cometer actos de corrupción. Una vergüenza. Es un horror. Yo sé que ustedes están horrorizados con esto. Yo ayer cuando leí y cuando vi los reportajes de televisión me quedé estupefacto. Es de una sensibilidad, de una falta de sensibilidad. Se han dedicado a la corrupción.
y no vamos de modo alguno a normalizar la corrupción, ni la de antes, ni la de hoy, ni la de mañana. Este país tiene, de verdad, nosotros como ciudadanos tenemos que reclamar, tenemos que elevar nuestra voz desde nuestros diferentes espacios. Yo lo hago porque tengo esta posibilidad a través de estos micrófonos, a través de mis redes. Ustedes me brindan esta posibilidad de hacerlo. Es una vergüenza. Y sí, lo que escribe acá don David, no solo en los hospitales del IES, deben investigar en todos los hospitales del Ecuador. Tiene que ser así. Yo no puedo creer lo que acabo de leer. De verdad, no puedo creerlo. Es terrible. Y alguien tiene que responder. Pero vuelvo a la famosa pregunta que nos hemos hecho en este espacio de noticias, de modo recurrente. Y me quedo nuevamente con la parte de la nota del portal Primicias que di lectura, sobre el caso del señor Salcedo. Porque el señor Salcedo era un proveedor, al igual que me imagino otros proveedores. No creo que el señor Salcedo haya sido el único, obviamente, al igual que otros proveedores. Sobre lo cual tienen que responder quienes estuvieron en la gerencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y en otros hospitales. Primicias decía, silenciosamente ganó espacio y poder en la administración de los hospitales del IES en Guayaquil. ¿Quién les dio ese poder? O sea, este es el tema de fondo, amable audiencia. ¿Quién les da el poder? Porque reitero, aunque parezca cansón, pero esto tenemos que decirlo todo el tiempo. Los hospitales no se reparten solos, los contratos no se otorgan solos, los cargos públicos no se reparten solos, alguien los otorga. Yo he sido insistente en esto y permítanme hacerlo nuevamente, porque corresponde hacerlo. Y menciono un caso que ya lo mencioné en su momento, el del sacerdote José Carlos Tuárez. Tuárez fue sentenciado bajo la acusación de que él lideraba una red de corrupción que se dedicaba a la venta de cargos públicos. Pero si hay una organización liderada por una persona externa que se dedica a ofertar cargos públicos a cambio de dinero, está claro que alguien pagó por esos cargos públicos y accedió a un cargo público. ¿Quién es o quiénes son aquellos que a la interna viabilizan que se pueda concretar esa venta de cargos públicos? Los cargos públicos no se reparten solos. Alguien desde el Estado central permite hacerlo. Y nadie ha respondido esa pregunta. Yo sobre el caso de Tuárez, y hago pública esta pregunta, yo quisiera saber si aparte de Tuárez hay funcionarios del Estado que fueron procesados, fueron investigados, procesados y sentenciados por parte de la autoridad judicial, que viabilizaron esa compra-venta de cargos públicos. ¿Quién reparte los cargos públicos? Esa pregunta no ha sido respondida y cuando se hace esta pregunta, lamentablemente a las autoridades no les gusta, porque las autoridades creen que la pregunta es ofensiva y no es ofensiva. Es una pregunta que merece una respuesta. Y esa respuesta no ha sido proporcionada por parte de las autoridades del gobierno nacional. Yo, como les dije el otro día, vuelvo a ratificar, yo no voy a decir que fulano, sultano, mengano, perencejo repartieron los hospitales o repartieron los cargos públicos. Que yo no soy ni fiscal, ni juez, ni agente de criminalística, ni perito. Soy apenas periodista. Y como soy apenas periodista, en el legítimo ejercicio de mi libertad de expresión, utilizo este micrófono para elevar mi voz e insistir en la pregunta que no tiene respuesta hasta el sol de hoy. ¿Cuáles son los funcionarios del Estado que viabilizaron el reparto de cargos públicos, que permitieron que gente como Daniel Salcedo Bonilla pueda acceder a contratos con sobreprecio, porque esa es la presunción, con sobreprecio, para amasar una fortuna en los últimos 8 años? Porque está claro que el mencionado señor amasó una gran fortuna que le ha permitido adquirir bienes en los Estados Unidos de contado y ser financista de campañas electorales. Ese poder le dio a alguien, porque no se reparten solo los cargos.
Y no hay respuesta a esta pregunta. Esta es la pregunta que tienen que respondernos. Y esto que acabo de leer, de lo que ha ocurrido en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la forma como han permitido que caduquen insumos médicos, es de una indolencia que no tiene nombre. Indolentes, insensibles y corruptos. Eso es lo que tenemos en el Ecuador. Amable audiencia, no normalicemos eso. No normalicemos eso. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Cuáles son los funcionarios estatales cómplices del reparto de cargos públicos? Hace algunas semanas, el canal de televisión Ecuavisa presentó un reportaje con denuncias de personas que aseguraban que accedieron a un cargo en el Ministerio de Salud, en la zonal o en una de las zonales de la ciudad de Guayaquil, a través de una legisladora, y que resulta que cada fin de mes tenían que entregar una parte de su salario a la madre de la legisladora y le iban a dejar en la casa a la madre de la legisladora. Y se hablaba de la legisladora, de su esposo y de su mamá. ¿Están investigando eso o no? Pregunto yo. Sin pretender decir que es culpable la legisladora, porque no me corresponde. Sí me corresponde plantear la pregunta, ¿le investigaron a la legisladora o no? ¿Les tomaron versión a las personas que denunciaron en el canal de televisión o no? ¿O el tema pasó de agache? O sea, se sacó un par de notas en un canal de televisión y ya nadie se acuerda justamente de aquello. Ese es el país que tenemos. Ese es el país en donde lamentablemente las investigaciones son selectivas. Donde hay preguntas sin respuesta. Y donde lamentablemente las autoridades, como no les gusta ir a todos los medios, porque no quieren que les pregunten, que les hagan preguntas incómodas, van a medios donde lamentablemente no les hacen estas preguntas. Y cuando les hacen estas preguntas se resienten, se enojan o se sienten ofendidos. Estas son las preguntas que nos hacemos como ciudadanos, que yo me hago como periodista, que la hago públicamente. Y que no puede ser posible que sea parte de esta suerte de normalización. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se demoraron durante varios meses, varios días, varias semanas, para poder cumplir a tiempo con el pago de las remuneraciones a los servidores públicos. Para eso no había plata, pero hay plata para la corrupción. Este país en algún momento se va a hartar. En algún momento se va a hartar. A lo largo de los últimos 41 años ha habido episodios en los cuales segmentos de la sociedad han mostrado su hartazgo. Este país en algún momento se va a hartar de este tipo de cosas, de este tipo de insensibilidades, de las prepotencias de determinados funcionarios. Ya basta. Respondan estas preguntas y díganle al país quién o quiénes son los corresponsables desde el manejo de la cosa pública de la corrupción. 6:56 en la primera hora a través de la señal de Majestad Radio, gracias a esta gran visualización, sostenidos como siempre con la compañía que tienen ustedes que nos hacen cada mañana.